Víctor Villanueva, buenos días. Gracias por estar aquí en este canal de YouTube y de verdad te agradezco muchísimo estos minutos. No, a ti, Rocío, por tomarme en cuenta y permitirme el privilegio de estar Muchísimas gracias. primero con alguien como tú, de tu trayectoria, de tu dedicación, en tu vocación hacia tu profesión. Y segundo, ante toda tu audiencia que te sigue, que de Sí, vez en cuando también te echo el ojo. muchísimas gracias, Víctor. Sabes que hablando de audiencia, la gente que ve este canal de YouTube, sobre todo son personas de España. Ya, Es una audiencia meramente española, pero también hay dominicanos, ¿no? así Algunos es. de ellos pues siempre se pasan por aquí y me gustaría sobre todo que te conozcan, ¿no? Víctor Villanueva, político, abogado, también asesor inmobiliario, me Sí, parece, ¿no? así es. Y sobre todo una persona que tiene muchísimo poder de la palabra en la República Dominicana porque estás Bueno, bien informado, ¿no? uno trata de mantenerse al día ahí, pero bueno, yo me defino como un soldado de Dios y sobre todo de mi patria. Y en este caso, me licencié en Derecho, estudié aquí en España en la Complutense 2 veces, tanto Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, como también lo que es Derecho Internacional Privado, enfocado en Derecho a los Negocios Internacionales. Y desde ahí he podido desarrollar una carrera, digamos, tanto en lo académico como en lo profesional como abogado, y con una incursión en los medios de comunicación de manera sutil, aunque no soy periodista, sino más bien como analista, inicialmente de temas internacionales y posteriormente en cuestiones ya políticas, de la política dominicana. Por otro lado, me he desempeñado como vicerrector académico en Funglode, soy miembro de su consejo de regencia en el Instituto Global de Altos Estudios y Ciencias Sociales, que es una especie de escuela de gobierno en República Dominicana. Esa es la naturaleza de esa institución. Y también en sentido privado me desarrollo en el sector inmobiliario como asesor de inversiones inmobiliarias, desarrollo inmobiliario, y tengo una franquicia, trabajo con una franquicia de Keller Williams Capital, que es Keller Williams KW Dominicana, que es una empresa multinacional que tiene también participación en la cuota del mercado dominicano y que desde ahí trabajo esencialmente en la estructuración de fideicomisos de desarrollos, proyectos de desarrollos inmobiliarios en República Dominicana, en atención al contexto económico que implica el sector turismo, el sector también construcción, que son de los principales indicadores de la economía dominicana que inciden en el Producto Interno Bruto. Pues fíjense ustedes, ese currículum que tiene Víctor Villanueva. Imagínense cómo dejar No, no, escapar esta oportunidad de hablar con él aquí. no, Y no, vamos no. inmediatamente a entrar en lo que este canal, sobre todo, se mantiene mucho, que es la política. Así es, Vamos a hablar un poco de geopolítica, porque quiero tocar varios puntos claro que sí. contigo y aprovechar tu tiempo, que no es mucho, pero vamos a hablar un poco. ¿Qué opinas tú, Víctor, sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses con Estados Unidos y Venezuela? Todo lo que ha ocurrido a partir de la captura de Nicolás Maduro hasta el momento, ¿cómo lo ves? ¿Te Bueno, parece que ha sido una muy buena estrategia de Estados Unidos o quizás han alterado un poco el orden en Venezuela? mira, yo parto del hecho de que había que hacer algo con Venezuela, aunque mi acepción es ser estadocentrista y a la vez dentro de las relaciones internacionales creo y promuevo lo que tiene que ver con el liberalismo, que es una teoría de las relaciones internacionales que se sustenta el multilateralismo. Yo creo en la multilateralidad, pero está claro que la multilateralidad no le ha dado respuesta, no le había dado respuesta a una solución en Venezuela, tanto por la correlación de poderes en los países que tienen veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que si algo bien hizo Chávez fue precisamente correlacionar las finanzas de Venezuela con Rusia y China, garantizándose precisamente ese veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, tanto no solo Venezuela, países como Nicaragua, en otras medidas también Cuba, tú tienes ahí que el orden, el derecho internacional, la multilateralidad no le da respuesta a esto.
En sentido regional, la Organización de Estados Americanos no había tenido una solución a la cuestión venezolana. La ONU, mucho menos. Y aquí hay un choque de principios en el orden del derecho internacional que se sustenta esencialmente por lo que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Si es verdad que la autodeterminación es inviolable, no se puede transgredir, es un principio que nos abroga a todos los sujetos del orden internacional, que son los estados y las organizaciones internacionales. Sobre esta base, Venezuela o el sistema del status quo político venezolano se había abrogado de eso para hacer valer su agenda, digamos, de sumisión de su propio pueblo. Entonces, el derecho internacional no da respuesta a eso. Por eso tenemos que verlo no en el derecho internacional, la actuación de los Estados Unidos, sino meramente en el contexto político. Y al ser un tema de entre estados, geográficamente geopolítico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una solución política a un hecho que por lo jurídico no tenía solución. Y eso, la actuación de los Estados Unidos, de alguna medida, se aplaude en el punto de vista de una actuación quirúrgica. Obviamente, queda un pasivo en cuanto a la estabilidad democrática de ese país, que vuelve y entra, ya no el orden, no sigue sin entrar el derecho internacional, y se abroga también la decisión política de que sea por la vía de la vicepresidenta en funciones que se asuma, se dirija al país, aunque genere un vacío, que esto obviamente sí lo critico frontalmente, el hecho de que no se haya convocado a elecciones en Venezuela, a pesar de lo que establecen las propias normas internas de Venezuela. Y esto porque Estados Unidos prefiere que se mantenga el status quo dentro de Venezuela, y poco importa o poco parece importar el hecho de que los venezolanos tienen una aspiración más allá de lo que significa el establecimiento de este régimen. Ahora, en el contexto referencial de lo que ha pasado con otros países o también en la región de América Latina, cuando se depone un gobierno con tanto tiempo dominando de manera férrea la institucionalidad del Estado, en este caso hay que hacer un foco de transición. Por ejemplo, en el caso dominicano, con la dictadura de Trujillo, tuvimos una transición, y esto se refleja esencialmente por lo que significaba el doctor Joaquín Balaguer, que permitió generar ese comodín de transición después de turbulentos escenarios en términos de aspirar a un proceso democrático. Aunque no nos guste que esté Delcy Rodríguez y la esencia del chavismo sobre Venezuela, lo que se ha podido evitar ha sido un derramamiento de sangre mayúsculo. Y esto también entra en ese cóctel de variables de análisis, claro, de lo que significa la situación de Venezuela. Claro, yo creo que en todo lo que has dicho, eso ha sido bastante importante, me parece a mí, porque realmente si no utilizan quizás esa estrategia de colocar a miembros del propio régimen, pues la sangre podría haberse derramado bastante en Venezuela. Eso no hay ninguna duda. Con relación a Venezuela y a Estados Unidos, ahora la próxima estrategia que parece haber es Cuba. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente puede ocurrir algo parecido a Venezuela, o quizás a Donald Trump ya se le está yendo el poder de las manos? No, vamos a ver, el presidente Trump aplica una concepción que no tiene cabida en el siglo XXI, sí, que es el realismo de las relaciones internacionales. Sí. El realismo subroga la multilateralidad, y el realismo es la expresión genuina de una concepción que entendíamos superada, pero por lo menos disimulada, que es el imperialismo. Entonces, desde el punto de vista imperial, en esa concepción imperial, insisto, no digo que buena ni mala, sí, digo cómo es la resultante al analizar las actuaciones del presidente Trump. El imperialismo te supone un dominio incuestionable en las zonas geográficas inmediatas. Por eso el presidente Trump mira hacia Venezuela, mira hacia Groenlandia, mira hacia el Golfo de México, mira hacia Canadá,
entendiendo que puede hacerse más grande y tener un espectro más amplio en términos geográficos, pero también de acceso a los recursos naturales, en los cuales tiene que competir, abastecerse para competir Con con sus China. grandes rivales Rusia y China, por ejemplo, y en algún grado también la India. Entonces, sobre esto, el presidente Trump enarbola un conjunto de planteamientos que va derivado de ahí. Por lo tanto, lo que tiene que ver con Cuba es como una tarea inconclusa, en la cual ha sido caracterizada por distintos puntos dentro de lo que han gobernado en los Estados Unidos. Esencialmente hasta Obama era una congelación y un santuario hacia el bloqueo económico de lo que se le ha impuesto a Cuba. Pero también el caso de Obama entonces genera un punto de inflexión, genera esa primera visita de un jefe de Estado hacia Cuba, elimina los elementos esenciales para lo que tiene que ver con el bloqueo económico, permite que haya un flujo, determinado flujo migratorio de capital hacia Cuba y viceversa, pero esto no generó un escenario acomodaticio hacia lo que es el establecimiento de un nuevo orden en la cuestión política interna de Cuba. Pero también yo creo que más allá de todos esos elementos geopolíticos, hay una cuestión de un agotamiento de un modelo económico que era fracasado de un primer momento. El modelo económico establecido en Cuba es totalmente anacrónico, es un modelo económico que se sustenta sobre la base de un socialismo que, aunque no, un socialismo trasnochado fuera de lo que es la generación de capital, y que el mejor ejemplo en paradigmas que podemos ver es el mismo caso de China, que China te dice a ti, bueno, no importa que sea gato o ratón, la cuestión es que case. Entonces, en el caso de la cosmovisión económica del país, y Cuba, por lo tanto, nunca hizo una transición hacia la generación de riqueza. Más bien fue una transición hacia el consumirse, autoconsumir todas las riquezas de ese país. Y desde ese punto de vista, son recursos finitos. Sí. Si tú no fomentas el modelo económico, si no hay seguridad jurídica de la propiedad, si no hay cómo tú romper con un status quo que puede ser corrupto o no con respecto a la cúpula partidaria, que no hay un proceso de participación democrática, que está condicionada hasta la alimentación de las personas, eso es una barbarie. Sí. Por lo tanto, es inaceptable en términos de que en pleno siglo XXI también tengamos un modelo como ese, y mucho menos tan cerca de los Estados Unidos. Por otro lado, hay que verlo desde el punto de vista del tablero del ajedrez geopolítico internacional. Hay dilemas. ¿Qué se hará con Ucrania con respecto a Rusia en este escenario de imperialismo que quiere imponer Donald Trump? ¿Qué se hará entonces con Taiwán con respecto a China en el mismo escenario de imperial de las zonas de interés inmediatas de los países? Por lo tanto, ¿qué pasará con Cuba? Yo creo que la condena a Cuba está sentenciada. Sí. Hay una sentencia, no durará 50 años más de lo que ya ha durado ese modelo económico, ese modelo político, más de 70 años, y que esto creo que será la gran, satisfacción de todos, por lo menos que Cuba se gire hacia un modelo de prosperidad, porque es lo que merece un pueblo rico, precioso, playas, recursos naturales, gente que tiene formación, que tiene criterio, y que eso creo que será la verdadera revolución que significará para los cubanos, será poder vivir en una transición económica y social, política, sin este desmadre, en términos de lo que significa vivir sin prosperidad y con un yugo político y social. Víctor, ¿qué opinas tú sobre el comunismo y el socialismo? Eso es incompatible. Vamos a ver, comunismo son teorías que se sustentan sobre la base de que todo es de todos. Y eso es una de las premisas más falsas que se puede generar en un modelo de sociedad competitivo. Por otro lado, el socialismo. Cuando reflexiono sobre el particular, hay que ver también en los momentos en que surgen todas estas teorías, en términos de la humanidad. La humanidad se mueve en ciclos.
Y por lo tanto, hasta ahora, lo que hemos podido hacer de una sociedad, no diría post-westfaliana, para no irnos hacia los 1700, no, es una sociedad post-Segunda Guerra Mundial. La sociedad internacional ha probado, ha discutido y se han, digamos, creado bases esenciales de comparación entre las distintas teorías y modelos económicos y políticos. Entonces, yo creo que tenemos la madurez en lo que a posterior del primer cuarto de siglo de este siglo XXI para entender que el socialismo tiene algunos rasgos importantes de sus planteamientos con respecto a lo que es el capitalismo, que también tiene unos rasgos importantes y esenciales, diría, para lo que es la sociedad. Estamos claros que todos estamos claros que tenemos que generar riqueza, pero todos tenemos claro que la desigualdad ya está probada. Sí. Y por lo tanto, tener sociedades con desigualdad, con alta incidencia en desigualdad, son países no seguros, son países con dramas sociales que ya no es posible tenerlo. La humanidad ya produce, esta es la generación que más riqueza habrá manejado y acumulado y ergonómicamente vivido en toda la humanidad, en toda. Tenemos la comodidad que nos brinda el avance de la tecnología, de los diseños, del urbanismo, de lo que es vivir en sociedad. Lo que vivimos ahora pudiera ser irrepetible, porque tenemos el punto perfecto de una población joven en el mundo, con la fuerza laboralmente activa, y a la vez tenemos, por otro lado, la experiencia de dónde venimos y una noción de dónde podemos llevar a la sociedad. Entonces yo creo que la combinación de los distintos postulados, de las distintas corrientes, esencialmente entre socialismo y capitalismo, es lo que nos puede dar un modelo de estado de bienestar que sí realmente sea común. Del comunismo ni lo menciono, porque eso es nada, eso es una condena a una muerte social segura, a una inanición de poder usted, con sus propios medios, sus propias habilidades, sus propias condiciones, usted inclusive autosuperarse. Yo creo en un modelo que te permita trabajar, yo creo en la generación de capital, yo creo que la sociedad puede tener, debe entender más bien que el capitalismo es lo que te permite eso. Tal vez suena feo capitalismo y alguien lo piense como un casino, y no es así. Es una modalidad de producción, de generación de riquezas, sea cual sea en servicios, sea en industrial, sea tecnológico, generar riqueza. Estamos en la faz de la tierra, cedemos a educación, a formación, para tener un hábito, para tener un qué hacer, y por lo tanto eso es importante. Ahora bien, la distribución de esa riqueza no puede ser para una cúpula como lo establece el comunismo. La distribución de esa riqueza no puede ser sobre la base de un romanticismo de acomodarle la vida a todo el mundo sí por sí, de manera incondicional. Sí. Yo estoy de acuerdo que el Estado llegue donde ese ciudadano que necesita una atención por alguna afección o discapacidad, eso tenemos que atenderlo, son nuestros hermanos, tenemos que darle una atención. Pero creo que también el socialismo nos grafica el hecho de cómo debemos de tomar en cuenta el ente social. Es vivir, es producir para vivir mejor y no vivir para producir.